Vamos a pasar ahora a la mesa 12, Artes Narrativas, con 2 ponencias plenarias. La primera a cargo de César Eduardo Carrión, profesor de literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y miembro del grupo de investigación Filosofía, Humanidades, Crisis de Desafíos Contemporáneos, adscrito a la PUCE. Pero además, ganador del premio Aurelio Espinosa Polit, un premio que se entrega desde nuestra universidad y que tiene gran importancia a nivel nacional y a nivel de América Latina. Esta vez ganó el premio con un libro de poesía titulado Galería de Lugares Comunes. Por eso y por mucho más, es para mí un honor presentarle con el tema La invención de un nuevo género literario, el romance patriótico latinoamericano del siglo XIX. Bienvenido, César. Muy buenos días a los colegas que nos escuchan desde nuestra América y muy buenas tardes a nuestros colegas que se encuentran del otro lado del Atlántico. Empiezo con un fragmento de una novela ecuatoriana escrita y publicada en el siglo XIX. Se trata de Plácido, de 1871, cuyo autor es Francisco Campos Coello. Dice en el primer capítulo sobre el viaje a Capua. Corría el año 79 de la era cristiana y 832 de la fundación de Roma. Tito era emperador después de haber subyugado a los judíos, sometiéndolos de nuevo a la dominación de la ciudad de los Césares. En calma se hallaba el mundo, pues el águila soberbia que le tenía bajo su garra poderosa no encontraba nueva presa, y el orbe entero besaba aquella garra. Era una tarde. El sol se ocultaba detrás de las colinas, iluminando débilmente con sus rayos casi horizontales el desierto campo. La noche se acercaba veloz, y las estrellas de primera magnitud comenzaban a aparecer en la inmensa bóveda azul, como diamantes engastados en lapislázuli. La atmósfera estaba sofocante, y las débiles corrientes de aire apenas estremecían las copas de los escasos árboles que dominaban el valle. Estamos en la Vía Apia, inmensa arteria que desde Roma se extiende hacia el sur hasta Minturno y Sinuesa, y en el Golfo Cajetano y desde allí, dirigiéndose al este, atraviesa la península, llega a Barium, en las orillas del Adriático, y corriendo paralelamente a aquella orilla por la Brundisium, y va a terminar en el extremo oriental de la península de la Pigia. Y sí, aunque no lo crean, esta es una novela escrita por un ciudadano ecuatoriano del siglo XIX. Le voy a pedir a Alegría que pase la siguiente lámina, por favor, y que abra ese enlace. Pues bien, esta, como cualquiera de las novelas latinoamericanas del siglo XIX, no es una novela cualquiera. Al menos no una novela al estilo europeo. Y este tipo de textos difícilmente podrían catalogarse sin más dentro del género novela. ¿Qué hicieron los latinoamericanos en el siglo XIX con aquello que habían aprendido, con aquello que todos nosotros heredamos de ese proceso de encuentro cultural y de coloniaje? Pues bien, inventaron algo absolutamente original. Inventaron un nuevo género que algunos investigadores hemos llamado el romance patriótico. Esta invención es original por varias razones. Porque contrario a ciertas creencias colonialistas de que la literatura latinoamericana, por ejemplo, sería algo más que una mera copia, en esa época al menos, de una parte del romanticismo europeo, el romance patriótico surge como un género nuevo y absolutamente utilitario, integrado a los proyectos políticos, económicos, estatales de esa época. Mientras en Europa, por ejemplo, cierta parte del romanticismo exploraba la subjetividad y, por ejemplo, la huida del sujeto, en América Latina se convirtió en un manual de ciudadanía. El amor, este motivo, esta historia predominante en los textos de aquella época, no es en las novelas latinoamericanas un fin en sí mismo, sino una alegoría de la reconciliación nacional tan necesaria en aquella época
después de las guerras de independencia, pero también mientras las primeras guerras civiles empezaban a ocurrir. ¿A quiénes escribían? ¿Para quiénes escribían estos latinoamericanos? Sucede que el público objetivo, al menos de lo que sabemos, yo tengo el dato de 1875, la población ecuatoriana era básicamente iletrada. Tenemos el dato de que apenas el 2%, quizás el 4% de la población tenía educación formal o estaba integrado a los procesos de instrucción pública. Esto quiere decir, al menos en el caso de un país como el Ecuador, que contábamos apenas en 1873 con 600 alumnos en escuelas y colegios y también en aquellas precarias y nacientes universidades. Todos los demás no sabían leer ni escribir. De manera que sí, el romance patriótico era un género escrito desde las élites y para las élites. Pero vamos ahora, ¿no es cierto?, a mirar cómo estaba conformada esta nueva tendencia, esta nueva modalidad discursiva. El eros estaba al servicio de la polis. Esto quiere decir que la estructura narrativa funcionaba como, diríamos hoy día, un algoritmo político. Si los amantes lograban, los amantes de la historia, superar los obstáculos, la nación tenía futuro. Si fracasaban, era una advertencia sobre los peligros sociales. Y esto ocurría en torno de tres ejes específicos. Primero, el deseo amoroso, la unión de regiones, de razas y de partidos políticos. Es decir, los amantes estaban representando cada uno de ellos, ¿no es cierto?, alguna región de nuestras naciones emergentes, algún partido político o alguna etnia o algún pueblo. ¿Cuál era el obstáculo que estaban intentando vencer y representar estos primeros escritores? Por supuesto, los prejuicios, las leyes arcaicas y, como digo, ciertas guerras civiles. Y un término que no podremos explorar ahora, pero que lo dejo aquí, la barbarie. Barbarizar al otro, barbarizar al enemigo. Y el tercer eje es el de la resolución alegórica, como he dicho. Es decir, cuando los amantes se encontraban, el matrimonio funcionaba, era una nueva o una buena noticia porque la estabilidad nacional era posible. Mientras tanto que si ese amor al final de la novela no se llevaba a cabo, no se cumplía y no se sentenciaba con un matrimonio, era el anuncio de un posible fracaso social. Más abajo, por favor. ¿Cuál era el papel de los escritores en ese entonces? Bueno, los llamados escritores civiles del siglo XIX en Latinoamérica. Los autores que además de ser escritores eran legisladores, ¿no?, sujetos de frontera, que intentaban fundar la nación a través también de las ficciones. Por favor, si nos salimos de esta presentación y volvemos al original. Muchas gracias. Voy a hablar específicamente del caso ecuatoriano, de la novela ecuatoriana del siglo XIX como relato del surgimiento de la nación, que yo ubico en el corpus de mi investigación entre 1855 y 1893. La tesis central de esta investigación es que existe algo así como una nación literaria. ¿Qué quiere decir esto? Que se comienza a construir un discurso ficticio, novelado, que es un auténtico instrumento político. La novela no es solo entonces un artefacto estético, sino un documento histórico y un testimonio político fundamental en el proceso fundacional de nuestros países, de nuestros estados. Por otro lado, ¿no es cierto?, como he dicho, el escritor civil. Los novelistas eran abogados, políticos, docentes. Todas estas dimensiones de la actividad pública coincidían en esta idea de letrado, que era el encargado de delimitar las fronteras simbólicas de las nuevas repúblicas. Y la novela entonces estaba funcionando, de hecho, como un suplemento histórico, es decir,
que la ficción novelística estaba ocupando o relatando o reflexionando sobre aquellos lugares donde la historia, la jurisprudencia y la geografía no lograban penetrar. El siguiente, por favor, alegría. Gracias. El arco histórico, en el caso del Ecuador, que yo he logrado determinar en los archivos, en la investigación documental, empieza en 1855, cuando Manuel Bilbao, un liberal que debe huir de Chile, se refugia en Guayaquil y escribe la primera novela de tema ecuatoriano, El Pirata del Guayas. De manera que una novela escrita en una república naciente por un chileno exiliado que se enamora de esta historia del Pirata del Guayas, que es además un personaje histórico, ¿cierto? Es una novela chilena, es una novela ecuatoriana, es una novela. ¿A qué nacionalidad deberíamos adscribir este ejercicio? Bien, de eso se trata precisamente este momento liminar del inicio de la novela latinoamericana. Y el último registro, el último documento que tengo en este arco histórico crítico, data de 1893, la relación de un veterano de la independencia, que es quizás la primera novela histórica ecuatoriana escrita por Carlos Tovar. En esta época de consolidación del Estado oligárquico y de formación del Estado terrateniente, entonces, entre 1855 y 1893, ocurren muchas cosas en la literatura. Vamos con la siguiente, por favor. Primero, hay una alegoría predominante, el cuerpo de la mujer. La nación como un cuerpo, ¿cierto? El cuerpo femenino, y las protagonistas también, Rosaura, Comandá, Blondina, y hablaré brevemente de ella, ¿no es cierto?, representan el territorio nacional que debe ser conquistado, civilizado o evangelizado. En el caso específico de Rosaura, el narrador nos dice que le llama mucho la atención un tic nervioso que tiene esta mujer, una extrañeza que le causa, ¿no es cierto?, una especie de compulsión por cerrar y abrir el ojo, ¿no es cierto? Y claro, a raíz de esta observación, la heroína simboliza la ambigüedad moral y física de una nación en ciernes. Entonces, es impresionante cómo este narrador, al fijarse en este pequeño gesto, en este pequeño tic, hace una reflexión que lleva a una resolución dramática y trágica hacia el final de la historia. Vamos con la siguiente. Bien, además, estas novelas, todas estas novelas, entre 1855 y 1893, 96 incluso, ¿no es cierto?, configuran una suerte de panteón republicano que en realidad representa modelos de ciudadanía. ¿Cuáles son estas suertes de tipos, de prototipos, de arquetipos nacionales? Primero, el mártir católico. Hay muchos mártires, ¿no es cierto?, en nuestras novelas latinoamericanas, y en el Ecuador el Ecuador no es la excepción. El ejemplo que yo he tomado es Plácido, conocido también como San Eustaquio, ¿no? Es una geografía en realidad, ¿no? La santidad como base de la virtud cívica. Ser buen cristiano equivale a ser buen ciudadano. El otro que aparece es el héroe militar, evidentemente, porque estamos hablando de un proceso post-independentista de apenas 25, a lo más 30 años después de las guerras de independencia. El héroe militar, y en estas novelas aparecen, por supuesto, figuras como Sucre, Calderón, ¿no es cierto?, en la novela de Tovar, donde el sacrificio del amor privado ocurre en favor del deber patriótico público. Entonces, en estas historias hay dos enamorados que van a casarse, hay una guerra civil o empieza la guerra de la independencia, el matrimonio no se puede llevar a cabo y entonces empieza la tragedia. ¿Sí? El otro arquetipo es el hombre letrado. Hay muchos legisladores que aparecen en estas novelas, ¿no es cierto?, que identifican, y esto es muy importante, sobre todo en una figura muy preciada para la tradición ecuatoriana, que es el escritor Juan Montalvo, ¿no? Empiezan a identificar estos escritores el buen decir, el buen hablar con el buen obrar. Es muy, muy importante
esta equivalencia. Vamos con el siguiente. Otra dimensión es la construcción del otro. Y en la construcción del otro ocurren dos cosas. La primera, la construcción de un cerco simbólico, los indígenas. Y en estas ideas las descripciones oscilan entre el buen salvaje dispuesto a la salvación, aquel que acepta ser evangelizado, cristianizado, y el rebelde pagano, que según las palabras de nuestros narradores necesitan ser, literalmente, lo dicen en algunas ocasiones, domesticado. El quichua, por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿no es cierto?, que es esta variable de la familia lingüística del quechua, ¿no es cierto?, es visto como un elemento de color local, no como una lengua de intercambio, una lengua de poder, una lengua de contacto social, ¿sí?, sino como algo anecdótico que le da color y que distingue a los ecuatorianos de los colombianos, de los peruanos, de los venezolanos. Los afrodescendientes, además, también aparecen en estas novelas, pero de una manera muy crítica. Son figuras exóticas, son sirvientes leales, son bárbaros que balbucean la lengua nacional. Los afrodescendientes en estas novelas no saben hablar castellano y cuando lo aprenden lo pronuncian muy mal, balbucean. Claro, estos personajes, como no hablan, no pronuncian su propia palabra, no existen finalmente, o son totalmente marginales en el gran relato fundacional de la nación. ¿Cuál es el espacio que aparece una y otra vez en estas novelas latinoamericanas y el Ecuador no es la excepción? Las ecuatorianas no son la excepción. La selva. La geografía del porvenir, donde se debe llevar a cabo la colonización simbólica. Hay dos novelas que a mí me llaman mucho la atención. Una de ellas es la novela nacional por antonomasia, Cumandá, de Juan Leomera, pero hay otra contemporánea que se titula Naya o la Chapetona, que habla en cambio de los procesos de colonización del suroriente ecuatoriano, de lo que ahora son las provincias de Zamora Chinchipe, Pastaza y parte de Loja y toda esta sección limítrofe con el Perú. Pero aquí, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el llamado romanticismo del Cono Sur, en la literatura argentina, ¿no es cierto?, chilena, uruguaya, ocurre algo distinto. La selva no es el lugar de la barbarie. La selva es un lugar sagrado, ¿no? Locus amenus, ¿no?, básicamente, ¿no? Es un cerco sagrado, una recreación del paraíso terrenal, donde la evangelización funda la civilización de nuevo. Entonces, muy importante, y esa distinción de la literatura andina, norandina, ecuatoriana, específicamente con el resto de Sudamérica, es muy importante, y a veces los historiadores y los críticos literarios no le han dado suficiente importancia, y nos ponen a todos en el mismo cajón, ¿no? Romanticismo del siglo XIX, a leer a los argentinos, civilización versus barbarie, está dicho todo. No, hay que leer con atención los textos. Sí, se los he dicho y he estado todo el tiempo discutiendo y peleando con mis amigos literatos. Dominar la selva mediante la palabra novelesca es una estrategia para asegurar la unidad física del Estado, porque, por supuesto, la selva era ese espacio todavía sin habitar. Por supuesto que habían habitantes, ciudades incluso, culturas, pero claro, a los ojos de los criollos hispánicos era un desierto de cultura donde se encontraban estos bárbaros que debían ser catequizados, ¿no es cierto? Entonces, la ficción de estas novelas opera como un catecismo cívico. Por una parte, educar deleitando. Por supuesto, la novela utiliza la trama sentimental, el eros, ¿no es cierto?, para seducir al lector hacia los ideales del Estado. Es mucho más fácil entrenar y educar a un ciudadano en formación, ¿no es cierto?, a través de una alegoría, a través de una historia de amor, que a través de un tratado filosófico de la jurisprudencia o filosófico. Por supuesto, fundamento católico. La religión es el único vínculo capaz de unificar a grupos heterogéneos bajo una sola identidad nacional. Esto es una idea que se repite una y otra vez en casi todas las novelas, incluso en aquellas de corte más liberal. La unificación lingüística. El castellano se impone como lengua materna para borrar las diferencias de casta y raza. A veces, desde ciertas posiciones del hispanismo se dice, no, es que los americanos escogieron el castellano para comunicarse entre ellos
y así se formó como lengua materna y lengua nacional en nuestras patrias, en nuestros territorios, el español no, no es así. El 2% de la población sabía leer y escribir. El 98% no lo hacía además porque pertenecían a los pueblos y nacionalidades que ahora se llaman originarios o se autodenominan originarios. Y la otra, ¿no es cierto?, la censura moral. Es decir, la novela también corrige las conductas impropias y castiga a los disidentes. No es en vano que las heroínas novelescas de esa época muchas veces mueran cuando son adúlteras, cuando no siguen las reglas del párroco, cuando no cuidan su matrimonio católico. Vamos con la siguiente. Pero más allá de esta historia, ¿qué es lo que ocurre? Más allá de esta crónica del inicio de la nación. Lo que yo he denominado la sintaxis del olvido. La novela actúa como agente y testigo, es verdad, porque llena los vacíos de la historia oficial, como he dicho, con valoraciones emocionales, convirtiendo hechos fríos en biografía nacional colectiva. A través de la anagnórisis y el melodrama, por ejemplo, en novelas como Nayola Chapetona o Cumandá, los novelistas inventan, vamos a decir, una tradición donde la realidad documental era precaria. No teníamos evidencias, entonces, documentales, historiográficas, arqueológicas. Había que inventarse la nación. Tal cosa como el Ecuador, como el Perú, como Colombia, había que inventárselo. Vamos con la siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Uno puede ver, aquí he puesto una estadística, ¿no? ¿Cuál es la predominancia, ¿no es cierto?, de la distribución de los temas fundacionales en estas novelas? Primero, el fundamento católico en un 45%, ¿no? Heroísmo militar y cívico, crítica social y costumbrismo, y en un último momento, el romance, ¿no es cierto?, puro. Es lo menos importante, ¿no? Entonces, la religión católica como formadora de nuestras naciones. Es un discurso permanente. ¿A qué me ha llevado esta investigación? A creer que nos encontramos en urgencia de una nueva mirada historiográfica. Revisar los archivos del 19. Porque estas novelas de artefacto lingüístico pueden transformarse en un auténtico documento histórico, porque la crítica tradicional no ha hecho más que fijarse en la materialidad de la lengua y a veces hacer algunos alcances de orden valorativo, social, político, histórico, general, pero no han puesto atención al valor y al peso político de estos documentos. La novela decimonónica ecuatoriana, por lo tanto, no fue un mero reflejo de realidades europeas, una copia de novelas europeas, no, sino una herramienta activa que intervino en la construcción de un imaginario social, inventando la nación y delimitando sus fronteras simbólicas. Esto ocurre como una auténtica transformación paradigmática necesaria, porque debemos, quienes estudiamos el siglo XIX latinoamericano, reconocer la novela como un espacio de pugna por el reconocimiento y manejo de las instituciones republicanas, porque nos ayuda a entender, ¿no es cierto?, y a desmontar las estructuras críticas que han limitado nuestra comprensión del archivo literario. Y también, leyendo estas novelas, podemos comprender la literatura como un discurso activo de poder que operó sobre la realidad social. Lo que yo he intentado hacer en esta investigación, que estoy reseñando brevemente, es un desmontaje de las muletillas metodológicas. Tengo ahí 3 nombres que son muy pesados, que son casi sagrados en nuestro canon, ¿no? El gran historiador Barrera, el gran crítico cultural Benjamín Carrión y el gran novelista e historiador Ángel Rojas. ¿Qué pasa con Barrera? Se queda en una suerte de camisa de fuerza generacional que ignora las superposiciones estéticas. Entonces, trata de hacer una datación, ¿no es cierto?, de aquí empezó el romanticismo, aquí empezó el realismo, aquí el costumbrismo, de una manera mecánica que cuando uno va a los textos, al archivo en sí, ¿no?, concretamente, pues aparecen otras cosas, no es como él dice, ¿no? Entonces, esta costumbre, ¿no?, de rendirle como pleitesía al método y no fijarse en el objeto de estudio, ¿no? Benjamín Carrión, sí, el gran fundador de la nueva nación, de la nación chica, ¿no es cierto?, yo encuentro que sigue teniendo ciertos sesgos eurocéntricos, porque él dice, es que nosotros llegamos tarde a la historia. ¿Se puede nacer tarde?
¿Se puede llegar tarde a la historia? Bueno. Y el otro, Ángel Rojas, que en cambio hace una suerte de reflejo mecánico que subestima la capacidad proactiva de la ficción, ¿no? Ángel Rojas era un marxista muy conocido. Pues bueno, otro ejercicio que hago en esta investigación es atender a la precariedad de una etiqueta, la del romanticismo. Siempre se lee en los libros de historia, ¿no? Siglo XIX latinoamericano, romanticismo, eso es todo. A ver, sí, pero vamos a matizar con mucha atención, porque en esa época, estamos hablando de 1871, la política educativa del gobierno de turno, entonces, Gabriel García Moreno, ¿no es cierto?, asfixió de alguna manera el romanticismo radical, ¿sí? No tuvimos un auténtico romanticismo en el Ecuador, precisamente por ese ejercicio de intervención desde el Estado, en una sociedad con la Iglesia, ¿no es cierto?, muy fuerte, una censura estatal fuertísima. Y la persistencia del didactismo barroco y de incursiones realistas ignoradas por esta etiqueta del romanticismo. Por favor, siguiente, voy terminando ya. Entonces, algunas ideas que quiero compartir con ustedes. Reivindicar la novela como suplemento de la historia, es decir, que existe una interconstitución entre la ficción y la arquitectura del Estado. La nación como sistema de significación cultural que la novela ayudó a inventar, operando donde la ley y la geografía fallaron, donde la jurisprudencia y los otros discursos no podían decir mucho. Porque nos enfrentábamos a un grave problema, a 10 al menos: poliglotismo y multiculturalismo. Ahora decimos que tenemos 14 lenguas, 18 pueblos, entonces eran muchos más. Que el quichua funcionaba con una suerte de lengua franca, sí, pero solamente en parte, eso es mucho más complicado. Una infraestructura deficiente, por supuesto, un rezago educativo y analfabetismo, como he dicho, sistemas judiciales coloniales, ¿no es cierto?, tremendamente confusos, una falta de unidad en valores, un sincretismo religioso, bueno, eclecticismo diríamos, escuchando a nuestra colega, ¿no es cierto?, desigualdad económica étnica muy fuerte, la pobreza estuvo y sigue concentrada en el campo y entre los indígenas mayoritariamente, la diversidad racial bajo el dominio criollo, los regímenes económicos opuestos, ¿no?, es decir, la tendencia y la vocación agroexportadora de la costa versus, ¿no es cierto?, los terratenientes ultraconservadores y casi esclavistas de la sierra andina, ¿no? Y, por supuesto, también la memoria histórica fragmentada, precisamente por esta realidad compleja. Entonces, las funciones literarias de la novela latinoamericana del siglo XIX, efectivamente, cuando uno ya las lee, pues primero, es una herramienta didáctica porque educa, evangeliza bajo la premisa de enseñar deleitando, ¿no es cierto?, una suerte de catecismo cívico. En segundo lugar, es una herramienta proselitista, por supuesto, porque es una sátira y pasquín de manifiestos para el combate político directo entre facciones. Muchas novelas son el testimonio de ese combate entre conservadores y liberales, reformistas y progresistas, en fin, eso es evidente. Y el suplemento simbólico, llenar los vacíos emocionales y mitológicos de los que la historia oficial no podía decir mucho, o no pudo decir mucho. Siguiente. Cuando yo empecé esta investigación, me sorprendí de encontrar afirmaciones tales como que entre 1850 o incluso entre 1820 y 1900, todo el siglo XIX ecuatoriano, no se había escrito, publicado más que 3 novelas, que son las 3 novelas que reseñan los historiadores, que son las 3 novelas que se enseñan como las novelas nacionales en escuelas y colegios. No. Hay que ir a los archivos, leer las novelas por entregas, leer los periódicos, las revistas de esa época. Y al menos yo he encontrado 15 obras que refutan esta tesis del desierto novelístico. Para recapitular y concluir, la invención del ciudadano, eso es lo que hacen estas novelas. El catecismo de lo nacional, el ideal del sujeto cívico. ¿Cuál era entonces este modelo de ciudadano? Por supuesto, el de los héroes de nuestras novelas. Varón, criollo, católico y letrado. ¿Y cuál era la parte
oscura de esta propuesta, pues la subalternidad y las exclusiones. Por supuesto, la masculinización de la política, la mujer relegada a la domesticidad, el blanqueamiento cultural, el silencio sobre las tragedias indígenas. No existe una novela sobre la rebelión de Daquilema en la época de Gabriel García Moreno. No existe. Ni siquiera existe una novela contemporánea sobre esa revolución. Esto es sorprendente en el caso del Ecuador, pero como ocurre en el Ecuador, ocurre en toda Latinoamérica. Pues bien, la función, ¿no es cierto?, de la fisionomía, de la descripción no solamente del cuerpo, ¿no es cierto?, de la mujer, sino también del cuerpo de la nación. Las descripciones físicas no eran ornamentales, digo aquí, sino señalizadores del carácter moral y la pertenencia cívica del sujeto, estableciendo jerarquías raciales y de clase. Y son, por lo tanto, estas novelas una auténtica crítica social trascendental, porque tienen la capacidad, o recuperan la capacidad de la ficción, para revelar las fisuras y precariedades del Estado que la historiografía oficial ha ignorado, incluso desde el conservadurismo. La novela cuestionó la viabilidad de la nación emergente. Y concluyo con esta última idea. Debemos marchar, que nos dedicamos a leer el siglo XIX, hacia una que yo he denominado historiografía de la contingencia. Porque después de esta investigación me he llevado 3 lecciones que quiero compartir con ustedes. Primero, la ficción como arquitectura. La novela fue la estructura simbólica que permitió imaginar la unidad donde solo había fragmentación. Sí, la evidencia incluso económica o jurídica no permitía la unidad de estas nuevas naciones. Pues bien, para eso la ficción. 2, superar estos binarismos en los que se han encontrado durante todo el siglo XX las discusiones en torno de este momento. Liberales versus conservadores, civilización y barbarie, romántico, realista. Pues bueno, son insuficientes, porque ha existido siempre una matriz cultural compartida. Y 3, que la nación es un proceso. La identidad nacional no es ontológica, no es esencial, no es un destino tampoco, sino un relato en permanente construcción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César, por compartir con nosotros esta investigación que es pionera, no solamente para el Ecuador, sino para América Latina. Es muy importante y ahora entenderán por qué dije que para mí es un honor presentarla.